Chalate Plus nos lleva a conocer la iglesia de Esquipulas, las estaciones del Vía Crucis y el parque zoológico en Guatemala. Ven y disfruta este recorrido. Después de unas horas recorrido de El Salvador a Guatemala, llegamos a la plaza central en la iglesia de Esquipula y nos dirigimos a las estaciones del Vía Crucis. El municipio de Esquipula se encuentra ubicado al centro este de Oriente, pertenece al departamento de Chiquimula. Destaca como una de las ciudades centroamericanas más imponentes para el peregrinaje católico a nivel latinoamericano. Sus fiestas patronales se celebran cada 15 de enero en honor al Cristo Negro de Esquipulas. La razón de ser llamada la Ciudad de la Fe es porque en sus tierras se ubica la Basílica de Esquipulas. Este espacio alberga al Cristo Negro, una imagen venerada por los centroamericanos y mexicanos. Al municipio se le conoce como la capital de la fe centroamericana, sede del Trifinio y puerta abierta hacia la paz, títulos que fueron otorgados por el presidente Vinicio Cerezo. Los marcos de la negociación se le conoce como Esquipulas I y Esquipulas II. Cuenta la leyenda que el Cristo Negro de Esquipulas tiene una trayectoria de más de 400 años y que por muchos siglos rondó un rumor sobre su origen. Hasta hoy no se tiene claro por qué su color es negro, pero existen diversas teorías al respecto. Uno de los destinos más visitados es el Cerro de Morolos, donde existe estaciones de un Vía Crucis que culmina en lo alto a la par del Convento Belén, uno de los más antiguos de la región. Es aquí donde se elige la Plaza Centroamericana de la Paz, inaugurada en 1979 por la Madre Teresa de Calcuta, con motivo de los acuerdos de Esquipulas II. Allí existe una capilla con una gruta con la Virgen de Lourdes, cuyas fiestas religiosas se celebran el 11 de febrero. Se encuentra también el Colegio Belén, al cuidado de los sacerdotes franciscanos. El ascenso por un camino empedrado es la antesala de las estaciones del Vía Crucis, que nos lleva a la iglesia, el convento, y mientras sube, la vista comienza con el paisaje de la ciudad, la basílica y las montañas de los alrededores. El convento Belén tiene su origen en 1974, cuando dos hermanos sacerdotes franciscanos, Bernardino y Antonio Quiñones, iniciaron como un conjunto Vía Crucis, iglesia, convento y salón para múltiples usos. Es de hacer notar que la Madre Teresa de Calcuta lo visitó en 1979 en su paso por Guatemala. El Camino de la Cruz. Como una tradición religiosa, los fieles se acercan a cada una de las paradas y oran, cumpliendo con el rito de la vida de la cruz. Junto a esto ha nacido una tradición que se atribuye expresamente a los lugareños sacudirse con ramas para luego depositarlas dentro de la estación. También introducen pequeñas piedras por las rendijas. Unos dicen es una forma de petición, otros de agradecimiento y la mayoría realizan una especie de liberación de males con las ramas. También apreciamos una hermosa vista de la ciudad de Esquipula, donde al fondo se ve la iglesia del Cristo Negro. Al llegar a la última estación encontramos un mirador con una capilla donde se encuentra el Cristo Negro, donde muchos feligreses le dejan velas y piden por la salud de sus familiares. También encontramos a los lugareños haciendo rituales como limpias a sus familiares alrededor de una fogata.
Luego de hacer un descanso y apreciar a los lugareños con sus tradiciones que por año han mantenido, nos dirigimos a la ciudad de Esquipulas para llegar al punto para salir al zoológico Las Cuevas. Al llegar a la ciudad observamos que hay mucho comercio en toda la zona de Esquipulas. A un costado de la iglesia hay un centro comercial que te ofrece una gran variedad de productos, como prendas de vestir, artículos de belleza y artículos religiosos, entre otras cosas. Y es así que nos dirigimos para el zoológico Las Cuevas, apreciando una hermosa vista de la ciudad. Camino al zoológico encontrarás lugares con miradores y letras que puedes tomarte una fotografía para el recuerdo. Parque Ecológico Las Cuevas de las Minas. El parque cuenta con un zoológico, piscinas, pozas naturales, restaurantes, canopy, paseo en caballo y laguna de pesca. El Río de los Milagros. Se llama así porque antes muchas personas venían al río a hacer sus rituales, bañarse en sus aguas y realizaban oraciones. Las realizaciones de algunas de estas súplicas fueron consideradas como milagros. Hay una leyenda que cuentan que en la cueva de las minas, Quirio Cataño observó la imagen del Cristo Negro. Hace mucho tiempo se encontró que en un cerro tenía la forma de cruz. Esto llevó a darse rumores de que allí los pobladores estaban buscando una mina que les diera materiales preciosos para poderlos vender y así construir la Basílica de Esquipulas. Afortunadamente encontraron una mina de plata con la que construyeron la basílica. Al fondo de esta cueva encontrarás muchas velas encendidas que dejan los fieles en petición de algún milagro para el Cristo Negro. Encontrarás área de descanso, restaurantes, piscinas de adultos y para niños.
Actualmente es un parque ecológico que posee leones, cocodrilos de gran tamaño, además de 25 especies de otros animales. También puedes practicar tirolesa sobre la pequeña laguna que existe en el parque y observar a indígenas de todo Guatemala hacer sus rituales maya, usando incienso, mirra, velas y hasta depositar dinero. Este zoológico es una atracción turística para los extranjeros, ya que ofrece una gran variedad de animales que se encuentran en buen estado de salud. Pasaba por aquí, mira, cabal donde él calculó que pasaba su... Este lugar cuenta con diferentes restaurantes donde puedes comprar cualquier tipo de alimentos. Uno de los animales más preferidos de los visitantes es este cocodrilo. Por su tamaño deja impresionado tanto a niños como a adultos. Una manada de leones con sus crías se encuentran descansando a la vista de los visitantes del zoológico. Mira la chiquita ahí arriba. ¿Y dónde están que no los veo? Allá está. ¡Ay, no! ¡Son cachorritos! Son como perritos, gatito. Mira, ahí hay una patita, ¿ya la viste? Son bonitos, po. Mira, ahí están, ¿ves? Chica. Yo me ha tirado la pata a la leona. Mira, una le tiró la pata a la otra. 21 horas duermen, mira. Pero ese tiene. Retornamos al pueblo de Esquipulas para entrar a lo que es la basílica y poder venerar al Cristo Negro de Esquipulas. Te recomendamos si quieres comprar algo que cambies dólares por quetzales en la frontera de El Salvador con Guatemala. Si quieres entrar a la iglesia y solo ver la imagen del Cristo, lo puedes hacer por las entradas principales y estar sentado en las bancas. Pero si tú quieres ingresar por la parte trasera del altar mayor y tocar la imagen del Cristo Negro, te recomendamos hacer una fila que se encuentra al costado derecho de la iglesia. Ahí notarás unas filas para poder ingresar a este lugar. Cuando ingresas notarás que hay cuadros con figuras de plata, hechas de las ofrendas que dejan los feligreses en agradecimiento. Una vez que estás por llegar donde se encuentra la imagen del Cristo Negro, ya no te permiten grabar por respeto a los feligreses que se encuentran en ese momento orando.
La visita a la basílica se ramifica hacia otros sitios que exhiben atractivos turísticos locales, como la Piedra de los Compadres, el más significativo por las relaciones entre la religión católica y las creencias prehispánicas, a tan solo 3 kilómetros del casco urbano. Es considerado el principal recinto católico de Centroamérica y uno de los más visitados en el mundo. Anualmente unos 5,5 millones de feligreses visitan el santuario, de los cuales 1,5 millones lo hacen los días cercanos al 15 de enero, día de la fiesta del Señor de Esquipula, y otros lo hacen el día 9 de marzo, día que se festeja la llegada de la imagen a la ciudad de Esquipula, hecho que sucedió el jueves 9 de marzo de 1595. Esta basílica en la actualidad atrae muchos turistas y Esquipulas te ofrece muchos lugares turísticos donde puedes disfrutar sanamente. Es así que Chalate Plus te mostró este hermoso lugar en Guatemala. Espera próximo video de lugares turísticos en diferentes puntos de nuestro país.